Dios les bendiga. Qué gusto estar aquí nuevamente delante de ustedes. Me acompañan a orar, por favor. Padre Santo, en esta mañana te damos gracias, mi Dios, por esta oportunidad que nos das, Señor, de estar aquí en tu casa de oración. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho con nosotros en esta semana, Señor. En esta mañana, en este momento, nos encomendamos, Señor, a tu cuidado, a tu presencia, Padre bendito. Que tu Santo Espíritu nos acompañe en este momento, nos guíe, Señor. Tanto a mí para dar esta enseñanza, Padre bendito, como a mis hermanos para recibirla, Señor. Que sea tu Santo Espíritu en medio de nosotros, guiándonos, enseñándonos, Padre Santo. A tu cuidado nos encomendamos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Siéntense, mis hermanos, por favor. El tema que nos va a ocupar esta semana y la semana siguiente se llama libertad cristiana. Y esto es la continuación de el estudio que estamos haciendo de la primera carta del libro de Corintios. Acompáñenme por favor en su Biblia al capítulo 8 de la primera carta a los Corintios. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer el capítulo completo. Son solo 13 versículos. Dice así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay ese conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Aquí Pablo está abordando un tema que le habían traído en esa carta que ya ha mencionado nuestro hermano Macario, así como nuestra hermana Chelo la semana pasada. Una carta que le fue enviada de la iglesia de Corintio, que la llevaron un grupo de personas, una comitiva, para informarle qué estaba pasando allá. Ya hemos hablado de un par de problemas que había, que era la unidad. En la iglesia se estaba rompiendo esa unidad, y este era uno de los motivos, la comida sacrificada a los ídolos.
Hace 15 días y la semana pasada hablamos de esa inmoralidad que también había en la iglesia. Así que aquí Pablo aborda específicamente este problema, directamente contestando la consulta que se le hacía. Pero ¿qué estaba sucediendo en ese tiempo? En ese tiempo era prácticamente imposible vivir en cualquier ciudad griega sin enfrentarse todos los días con el problema de qué hacer con alimentos que han sido sacrificados a los ídolos. Para algunos de los cristianos corintios, la situación no tenía ningún problema. Sostenían que su conocimiento superior les había enseñado que los dioses paganos simplemente no existían y por tanto un cristiano podía comer carne que se hubiera sacrificado a un ídolo sin el menor cargo de conciencia. Los sacrificios eran actos religiosos que involucraban a toda la familia. Se traían animales para que los sacerdotes los sacrificaran en honor a los dioses. Algunas partes del animal eran quemadas en el altar, otras pertenecían al sacerdote, y el resto de la carne consagrada volvía a la familia que había ofrecido al animal en sacrificio. La familia invitaría a familiares y amigos a la fiesta. Entre ellos estaban los cristianos. A veces la carne consagrada se vendía en el mercado, donde los creyentes podían comprarla para consumirla en casa. Permítanme un momento, hermanos, la computadora se está poniendo sus moños. Ya. Ay, hermanos, el pueblo de Dios produce nervios. Los miembros de la iglesia de Corintio enfrentaban el problema si era correcto que ellos comieran la carne que había sido consagrada a un ídolo en un templo pagano. ¿Tenían libertad para asistir a esas fiestas? ¿Podían recrearse en nombre de la libertad cristiana? ¿Podían comprar esos alimentos ofrecidos a los dioses que se vendían en los mercados? Mientras que algunos creyentes no tenían ningún problema de conciencia, como ya se mencionó, para otros era todo un problema. Un grupo podría decir al otro, no seáis tan justos, mientras que el otro grupo podría contestar, no seáis tan impíos. La expresión comida ofrecida a los ídolos es una referencia directa a las instrucciones que el Concilio de Jerusalén entregó a los cristianos gentiles. Les ordenaron abstenerse de comida que hubiese sido ofrecida a los ídolos. Así que se entiende que los cristianos gentiles debatían sobre si este mandamiento de los apóstoles era flexible o era exhaustivo. Además, era de esperarse que los cristianos judíos solo consumieran comida kosher. Esto es la comida que el Antiguo Testamento les permitía que comieran, toda la comida autorizada por la ley de Moisés, aunque podían comer también con los cristianos gentiles. Finalmente estaba el caso de los hermanos recién convertidos o con poco conocimiento en el Evangelio, que tenían una conciencia débil por el poco conocimiento que habían adquirido. Pablo aborda este problema respondiendo a esa consulta contenida en la carta. En realidad tiene dos respuestas. La primera es la del capítulo 8 y la segunda la desarrolla en el capítulo 10, versículos 14 al 33. Así que en este capítulo podemos apreciar 4 ideas o principios básicos para el uso de la libertad cristiana que como creyentes está al alcance de todos nosotros y que como tal está limitada a las leyes del reino de los cielos. Por favor, la segunda imagen. ¿Ya apareció? ¿Sí? Ok. Es fácil encontrar estos conceptos en este capítulo. Es cortito, pero es muy claro. ¿Sí? La primera parte es el conocimiento, versículos 1 al 3. La segunda parte es la unidad, versículos 4 y 6. La tercera parte es la conciencia, capítulos 7 y 8. Y la cuarta parte es el pecado.
Hablando de libertad cristiana, mis hermanos, ¿se sienten libres en Cristo Jesús? ¿De qué? Mejor dicho, ¿de qué han sido liberados? De la consecuencia del pecado, de los malos pensamientos, ¿de qué más? De nuestra carne, muy genérico, algo más específico. ¿Perdón? De las tristezas, de la esclavitud, ¿algo más? Pues qué poquita libertad tienen, mis hermanos. La libertad, hermanos, implica que podemos hacer lo que queramos. Porque no, si somos libres. ¿Perdón? También, sí, esa ligera línea, que es una marcadísima línea, sí, es la ley, ¿verdad? Somos libres mientras cumplamos las leyes, sí, las leyes humanas, pero también las leyes divinas. Ajá. Es curioso que, bueno, no es curioso, Dios está aquí. Hemos estado alabando a Dios por su amor. Y esa es la ley básica del reino, el amor. Así que Pablo aborda esta situación de la libertad cristiana en base al conocimiento primeramente, ¿sí? El conocimiento lo podemos definir como entendimiento, inteligencia, ciencia, sabiduría. Sería toda esa información que vamos adquiriendo a través de nuestra vida por medio del estudio, de nuestras experiencias, de todo aquello que vemos, que escuchamos, que percibimos, del trato con otras personas, ¿sí? E incluso, que debería de ser así, de todo lo malo que nos sucede. Ese es el conocimiento, ¿sí? Que a través de los años se va acumulando en nuestra mente, ¿sí? En nuestro cerebro, ¿sí? Así que Pablo empieza con esta parte, versículos 1 al 3, que dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. La expresión comida ofrecida a los ídolos es una referencia directa a las instrucciones que el Concilio de Jerusalén entregó a los gentiles cristianos, en la cual se ordenaba que se abstuviera de consumir dichos alimentos. Sí, vamos a checar esto, por favor, en Hechos, capítulo 15, versículos, vamos a ver desde el 22, por favor. Si alguien me hace el favor de leerlo. Hechos, capítulo 15, versículos 22 al 29.
Ok, ahí podemos ver que es una ordenanza, ¿sí? Y tiene ahí el condicional: si las guardareis, haríais bien. Esa parte es la que estaba causando problemas, ¿sí?, en Corintio. ¿Qué podían hacer? ¿Debían de comer o no debían de comer? ¿Sí? Estaban los liberales, los judíos, los creyentes fuertes, ¿sí?, que habían entendido que los ídolos no son nada, que el único Dios es nuestro Dios verdadero, ¿sí? Es el único Dios. Y los creyentes débiles no tenían aún ese conocimiento, aunque lo escuchaban, no tenían esa convicción clara. Entonces dudaban si debían o no debían de hacerlo y se criticaban mutuamente. Además estaban esa parte de los judíos, también creyentes, que definitivamente no se acercaban y no tocaban en absoluto esa comida, ¿sí?, sacrificada a los ídolos. Y entonces Pablo les dice: sabemos que todos tenemos conocimiento. Los cristianos corintios se jactaban, de su conocimiento. Pablo indica con esto que ellos afirman que en todas partes y en la comunidad de Corintio los creyentes tienen ese conocimiento. Pablo les recuerda sobriamente que no todos tienen ese conocimiento todavía. Sin embargo, si los corintios exaltan el conocimiento, Pablo quiere decirles algo. Él les contesta: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pablo afirma que el conocimiento como tal lleva a la arrogancia, a la vanidad y a la soberbia, actitudes que deben de estar ausentes del estilo de vida cristiano. Un cristiano debe de empezar a edificar su vida sobre el fundamento del amor. Esto implica que el conocimiento debe de estar subordinado al amor. No quiere decir, hermanos, que el conocimiento puede ser malo o criticable por sí mismo. Tenemos la obligación de adquirir cada día más conocimiento de Dios, de su comportamiento, de su carácter, de su palabra, ¿sí? Pero esa no debe de ser la norma básica para ejercer nuestros derechos. El conocimiento es bueno porque nos lleva a tomar buenas decisiones, pero muchas veces esas decisiones solamente están enfocadas en lo que a mí me gusta, en lo que a mí me sirve, en lo que a mí me conviene. Eso es lo que estaban haciendo los corintios, fuertes, que les llama aquí Pablo. Ellos se sentían libres para ir a comer, ¿sí?, esa comida ofrecida a los ídolos, mientras que a los débiles eso les parecía mal. O sea, les hacía dudar si era correcto o no era correcto. Yo creo, hermanos, que a todos nosotros nos pasó esa situación cuando empezamos en el Evangelio. ¿Qué está bien, qué está mal? ¿Qué debo dejar de hacer? ¿Qué no debo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo dejar eso que tanto me gusta? A lo mejor me alejo, o cada vez que hago esto, ¿Dios me estará viendo? ¿Dios me irá a castigar? ¿Sí? Esa era la lucha constante de estos corintios débiles. En el versículo 2, Pablo dice que ellos creen arrogantemente, por eso dice: suponen o se imaginan que ya saben lo que deben de saber respecto al tema, porque en realidad el conocimiento que tienen no está completo. Por eso les dice: aún no sabe nada como debería de saberlo. Esta idea ya la expresó Pablo en esta misma carta, en el capítulo 3, versículo 18, donde escribe: si alguno de vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para llegar a ser sabio. Este versículo nos habla de que cuando tenemos conocimiento, experiencia, cuando ya somos, ¿sí?, cristianos maduros, que ya tenemos tiempo y conocemos de la palabra de Dios, hay veces que tenemos poco tacto y tenemos vanidad, ¿sí?, egolatría, y nos comportamos altaneramente. Ajá. Dice Pablo que el que se sienta sabio se haga necio. ¿Qué característica tiene una persona que en la Biblia necio quiere decir ignorante?
La característica básica de una persona así es que es humilde y que busca aprender. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir Pablo. Si alguno se siente sabio y vanidoso y soberbio, adquiere humildad, porque eso es el conocimiento básico, ¿sí? Conocimiento básico de la doctrina de Jesucristo. Cristo dijo, yo vine a servir, no a ser servido, ¿sí? Es la humildad, ¿sí? Del ignorante, del necio, del que tiene poco conocimiento. El versículo 3 es maravilloso, este versículo. Dice, si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. Aquí Pablo conecta ambos conceptos dando a entender que el ingrediente principal del conocimiento es el amor. Sin amor verdadero, el conocimiento deja de tener significado. Porque si no amamos, hermanos, el conocimiento que tengamos nos lleva a tomar decisiones equivocadas en el momento de aplicarlo, en el momento de enseñarlo, ¿sí? En el momento en que se convierte en la guía, y el parámetro principal de nuestro conocimiento. Dice además, antes de esto, dice, si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. ¿Cómo amamos realmente a alguien? ¿Cómo llegamos a amar? ¿Cómo llegamos a amar realmente a alguien? Cuando lo conocemos, ¿verdad? Cuando lo conocemos íntimamente, completamente, cuando compartimos cosas, cuando confiamos en Él. Eso es lo que Pablo quiere decir aquí. Si alguno ama a Dios, ¿sí? Es porque ya lo conoce, y lo conoce profundamente. Pero dice, es conocido por Dios. Estudiando esto, algunos comentarios que leí Biblias, hablan simplemente una nota como esta. Dice, pero el creyente que ama a Dios comprende plenamente que Él es conocido por Dios. Pero les voy a compartir algo personal que yo percibo de este versículo. En Génesis 4:1 dice, y sucedió que Adán conoció a Eva y concibió a un hijo y le puso por nombre Caín. ¿Sí? Aquí el verbo conocer implica esa intimidad total y completa de la relación conyugal matrimonial. ¿Sí? Dice que Adán conoció a Eva. Ese conocimiento es esa entrega completa y total, esa confianza plena de entregarse al ser amado, confiando, creyendo, ¿sí? Y dependiendo totalmente de Él, dándole lo que somos, todo lo que somos, sin hipocresía, con toda sinceridad y honestidad, ¿sí? Y recibiendo exactamente lo mismo. Así que yo creo que cuando Pablo puso aquí que es conocido por Dios, aquel que ama a Dios es conocido por Dios, quiere darnos a entender que cuando amamos a Dios, Dios nos entrega exactamente lo que le estamos dando en concepto, pero no en cantidad ni en calidad. ¿Sí? Dios dice, es conocido por Él. Quiere decir que cuando amamos realmente a Dios, porque lo conocemos, podemos tener esa relación íntima, completa y total que Dios desea tener con nosotros. Nosotros apenas si podemos vislumbrar lo que esa relación puede darnos, pero Dios lo tiene muy claro. Y creo, hermanos, que eso es lo que quiere decir Pablo aquí, ¿sí? Que cuando amamos a Dios, entramos en una relación completa y total con Dios, y Dios nos responde de la misma manera. Así que nos dice, básicamente, que debemos de tener cuidado. Son trompetas de alabanza a Dios. Bendito sea nuestro Señor. Pablo nos dice que tengamos cuidado con el conocimiento, que no nos envanezcamos, ¿sí? Y que realmente pensemos que siempre, mis hermanos, siempre hay alguien que sabe más que nosotros. Siempre. Y debemos aprender a aprovechar ese conocimiento de esas otras personas, ¿sí? Y no ser egoístas para nosotros compartir el que tenemos. Porque hay veces que cuando ya nos sentimos líderes,
que estamos aquí arriba, ¿sí? Esta visión física que tenemos de ustedes se convierte a veces en una visión también emocional y espiritual. Y estamos muy mal, ¿sí? Versículo 4, entramos a la unidad. Dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Ahora Pablo repite esta verdad espiritual que los corintios aprendieron con la Escritura, haciendo énfasis en la palabra sabemos. Por ejemplo, podemos poner el Salmo 115, versículos 4 al 8. Salmo 115, versículos 4 al 8. Y si alguien me hace el favor de leerlo. Ahí tienen lo que ya los corintios habían aprendido, ¿sí? Y ellos ya conocían los salmos, los proverbios, los profetas, toda la ley de Moisés. Y era claro, ¿sí? Que aún en los profetas también Dios conmina a su pueblo a que se alejen de los ídolos porque no son nada. Hay una parte, me parece que es en Isaías, que habla de que un hombre toma un trozo de madera y lo talla y le da forma y después lo pone en un altar y lo adora. Y cuando tiene hambre, lo toma y lo echa al fuego y lo quema y cose su comida con él. ¿Sí? Y Dios siempre ha llamado la atención a su pueblo de que se alejen de la idolatría y ellos ya lo tenían perfectamente claro. ¿Sí? Y también ellos sabían, ¿sí? Como está escrito más adelante en ese salmo, y que no hay más que un Dios. Esto es una paráfrasis del credo judío. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, que tenemos en el Deuteronomio 6:4 y en otras partes del Antiguo Testamento. Esta es una verdad que ellos ya comprendían. Por eso Pablo dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. El versículo 5 nos dice, estaba tan apurado en la mañana, mis hermanos, que se me olvidó mi Biblia. ¿Ustedes creen? Gracias a Dios que ya la traigo en el teléfono. Dice el versículo 5, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. En este versículo parecería que Pablo está aceptando que existen otros dioses en el cielo y en la tierra, contradiciendo la confesión que los corintios hacían con respecto a que hay un solo Dios. En realidad está usando la idea gentil al referirse a los dioses del cielo y de la tierra, pero al introducir la frase los así llamados, pone en tela de juicio la realidad de estos dioses. Afirma que estos dioses solo existen en nombre, que carecen de identidad. Los gentiles adoraban a numerosos dioses y señores que moraban en el cielo y en la tierra y el mar. Los que llamaban señores eran seres espirituales subordinados a los mandatos de los dioses. Y dice en el versículo 6, para nosotros solo hay un Dios, el Padre. Ahora Pablo contrasta al único Padre y Dios nuestro con los llamados dioses de los gentiles, afirmando que nuestro Dios es único y verdadero, el cual no está confinado a un lugar, sino que está en todas partes. Ya en los evangelios y hasta en el libro de Hechos, Jesucristo enseñó a sus discípulos a que se dirigieran a Dios como Padre, ya que Él mismo se dirige a Dios de esa manera. En el Antiguo Testamento, en pocos versículos, se nombra a Dios como Padre. ¿Sí? Los
judíos no acostumbraban llamarlo Padre, aunque Dios les pedía que le llamaran Padre en los profetas. Él les decía que Él era su Padre, que Él los cuidaría, que Él los protegería, que sería su Dios también. Y Pablo retoma esta idea aquí, recordando precisamente que Jesucristo nos invitaba, ¿sí?, a llamar a Dios Padre. ¿Por qué creen que lo haría Jesucristo? Porque era su Padre para conocerlo, ¿sí? Pero básicamente, mis hermanos, para identificarnos como hijos de Dios, ¿sí? Aún los judíos tenían la idea de ese Padre, allá arriba, que ejercía justicia, que impartía castigos, que cuidaba, que protegía, que bendecía, ¿sí? Pero un Padre muy lejano, ¿sí? Y más bien un Dios lejano. Jesucristo trata de cambiar eso, para que nosotros nos identifiquemos con Él como Padre y tengamos una relación de padre a hijo con Él, implicando otra situación muy importante que es la unión, la unidad del pueblo de Dios. Pablo utiliza esto para promover esa unidad. Si dice que tenemos un solo Dios, ¿qué somos entonces nosotros? Hermanos, hijos de un solo Padre, por lo tanto, somos una familia. Por lo tanto, tenemos que estar unidos. Por lo tanto, tenemos que amarnos. Por lo tanto, tenemos que respetarnos, tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos. Tenemos que sacrificarnos. ¿No hacemos muchas veces eso por nuestros hermanos? ¿Sí? Continuamente lo hacemos por nuestros hijos. Eso debería demostrarnos que Dios también está haciendo eso por nosotros. Y nosotros, siendo imperfectos, ¿sí?, infieles, desobedientes, somos capaces de hacer esas cosas buenas. ¿Qué no hará nuestro Padre por nosotros? ¿Sí? Y nosotros debemos, ¿sí?, corresponder a Dios con Él, pero también entre nosotros. Pablo está promoviendo aquí la idea de la unidad en la iglesia cristiana, ¿sí? Cuando dice, de lo cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, Pablo quiere darnos a entender que Dios es el creador del universo y no solo crea porque lo puede hacer, sino que lo hace con un propósito. Dios nos creó con un propósito y el propósito básico es que Él necesita amarnos. Él nos creó para amarnos, no para que le sirvamos, no para que seamos sus conejillos de indias, por ejemplo, no para ver qué hacemos. Dios tiene tanto amor que necesita muchos hijos, muchos, millones, para amarlos a todos de una manera personal y le sobra amor. Ese es el propósito de nuestra existencia delante de Dios, ¿sí? Dice, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pablo llama Señor a Cristo, pero no lo llama Dios. Pero al decir que es creador y redentor lo identifica como divino. Lo que hace el apóstol es escoger sus palabras con cuidado para evitar la contradicción de que Dios es uno. No obstante, enseña que Jesucristo es divino y eterno al afirmar que todas las cosas fueron creadas por Él y que subsistimos por su gracia y poder. Dice que somos por Él. Es una expresión difícil. Somos. ¿Qué somos por Él? Díganme, ¿qué somos por Él? Su obra, ¿qué cambio produjo en nosotros? ¿Ninguno? Somos hijos de Dios por Él. Somos salvos por Él. ¿Sí? Somos triunfadores por Él. Somos guerreros por Él. Somos fuertes por Él. Somos libres por Él. ¿Sí? Somos por todo lo que Él hizo, lo que ahora somos. ¿Sí? Tercera parte. Conciencia. Finalmente,
Si somos todo esto por Cristo, quiere decir que todos somos iguales. Quiere decir que todos debemos de estar unidos. Quiere decir que todos, en un gran porcentaje, podemos pensar igual. Habrá cosas que no vamos a compartir del todo, pero eso no implica desunión en nosotros. ¿Sí? Recuerden que Pablo dijo, soportaos los unos a los otros en el amor del Señor. Hay veces que nos tenemos que soportar, pero en el amor del Señor nada es difícil. Sí, Darío. Adelante. Efectivamente, ¿sí? Si decimos que amamos a Dios, como dice Juan, y no amamos a nuestros hermanos, estamos mintiendo. Estamos mintiendo. ¿Sí? Ya nos leyó hace un ratito, incluso las palabras de nuestra hermana Elvia, ¿sí? Y la porción que nos leyó Lupita, el capítulo 13 de Corintios, ¿sí? O sea, podemos hacer todo lo que podemos poner en función todos nuestros dones, pero si no tenemos amor, hermanos, no somos nada. ¿Sí? No somos nada. Dice Pablo, soy como címbalo que resuena, como algo que nada más hace ruido. ¿Sí? ¿Conocen un címbalo? ¿Perdón? Ahí está atrás. Díganme. ¿Tiene algo adentro? Nada. Así somos si no tenemos amor. Nada más hacemos ruido, pero no hay nada adentro de nosotros. Ahora sí, por favor, versículos 7 y 8 dice, pero no en todos hay ese conocimiento, porque algunos habituados aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. ¿Sí? ¿Qué entienden por conciencia, hermanos? ¿Qué será la conciencia? Perdón. Nuestras convicciones. ¿Sí eso dijiste, Mari? ¿Qué más? Amén. ¿Qué más? Así es, ¿sí? La guía del Espíritu Santo, ¿sí? Pero también, hermanos, nuestro razonamiento, ¿sí? La manera en que pensamos, la manera en que vemos las cosas, la manera en que las entendemos, ¿sí? Decimos que hago, luego no encuentro algo y digo, es que ya lo encontré y no me acuerdo cómo lo dejé aquí, es que lo hice inconscientemente, ¿verdad? Inconscientemente, ¿sí? Pero luego digo, ¿dónde dejé las llaves? ¿Dónde dejé las llaves? Ah, ya me acordé, en mi chamarra. Eso lo hice conscientemente, por eso me acuerdo. ¿Sí? Ahí está la conciencia. ¿Sí? En todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que pensamos. ¿Sí? Conscientemente. Ajá. Entonces, esa conciencia, aquí dice Pablo que se estaba contaminando. O sea, aparecían las dudas en los hermanos débiles. ¿Sí? Dice, Pablo indica aquí que no todo creyente en Corintio tiene un conocimiento completo de las doctrinas de Dios, Cristo y la creación. Básicamente los recién convertidos que habían salido del paganismo y cuya fe era débil debido a su ignorancia. Como pastor y maestro, Pablo es responsable de toda la membresía de la iglesia. Aunque dijo que en general todos tienen ese conocimiento en el versículo 1, ahora afirma que el hermano débil carece de él. Pablo está llamando la atención a ese respecto, ¿sí? De lo que estaba sucediendo con los hermanos que tenían poco tiempo y poca doctrina. Ajá. Dice que estos hermanos que provenían del paganismo aún no podían deshacerse de esas ideas antiguas, ¿sí? ¿Le pasó algo similar, hermano, cuando vino el Evangelio? ¿Sí? ¿Le costó trabajo dejar sus santos?
Qué bueno, Juanita, bendito sea Dios. ¿Sí? Que no fue difícil. Sí fue difícil, ¿verdad? ¿Sí? Dejar de hacer cosas. ¿Sí, verdad? Pues no lo dejes, mi hermano, sigue jugando porque aún la actividad física debe de ser buena para el cristiano. Quiso usar tu tiempo de una manera más sabia y eficiente, ¿sí? Simplemente les platico que mi mamá, cuando llegó al Evangelio a través de las palabras de mi tío Tino y mi tía Inés, papás de nuestro hermano Luis, mi mamá se apasionó por el Señor y se encargó mejor dicho, se preocupó por llevarle el Evangelio a mi tío Pepe en Acapulco, que fue pastor de la iglesia de Acapulco. Mi tío Pepe junto con mi tía Inés, creo que de la familia eran los más devotos a la iglesia católica. ¿Sí? Entonces mi mamá empezó a llevarle a mi tío Pepe allá en Acapulco. Ella tenía vacaciones cada 6 meses, ya tenía mucho tiempo trabajando en el Seguro Social, y cada 6 meses iba con mi tío y le empezó a hablar y hablar. Y un día mi tío Pepe aceptó al Señor como su Salvador. Y mi mamá, feliz, regresó de allá de Acapulco. ¿Qué crees, hijo? Que tu tío Pepe ya aceptó, que eso, que lo otro. Qué bueno. A los 6 meses vuelve a ir mi mamá, ¿sí? A ver a su discípulo, y se encuentra con que mi tío Pepe tenía sus repisitas con su santo, su virgen, sus veladores. Y llega mi mamá y le dice: ay, manito, ¿cuándo te vas a deshacer de tus muñequitos? Y le dice mi tío: con mis santos no te metas. El día que Dios me diga que los quite, los voy a quitar, y no lo voy a hacer porque tú me lo digas. ¿Sí? Así tal cual me lo platicó mi mamá. Estuvieron bien, se querían mucho, mucho, ellos dos, y mi tío Pepe de hecho también nos quería mucho a todos sus sobrinos y nos recibía muy bien en su casa. Mi mamá regresó, a los siguientes 6 meses ahí va mi mamá otra vez y llega la pared limpia, ¿sí? Y le dice a mi mamá todavía: ¿qué pasó con tus muñequitos? Y le dice mi tío: pues ya el Señor me enseñó que los tengo que quitar y por eso los quité, ¿sí? Le tomó básicamente 1 año a mi tío o más deshacerse de eso, ¿sí? Los creyentes débiles de Corintio estaban sufriendo esas cosas, ¿sí? Y eran atacados y eran criticados, ¿sí? Dice, esto se debía, o sea, la costumbre de los débiles, esto se debía a las costumbres de sus familiares, amigos y conocidos gentiles, las cuales influían conceptualmente en ellos. Aunque ya no adoraban ni servían a los ídolos, el pasado seguía impactando en ellos. Cada vez que un cristiano débil tenía contacto con algo relacionado con los ídolos, se enfrentaba al conflicto. Era como el exalcohólico que tiene la lucha interna cada vez que entra en contacto con el alcohol, ¿sí? O cualquiera de nosotros, cada vez que entrábamos en contacto que algo que sabíamos que estaba mal, pero que nos gustaba mucho, ¿sí? Esto indica que estos cristianos débiles tenían problemas espirituales, pues la relación que tuvieron con la idolatría antes de su conversión se mantenía con ellos después de su conversión. El problema era que cuando por alguna circunstancia fuera de su control, se veían obligados a consumir estos alimentos con el cargo de su conciencia, que era muy grande. Su conciencia era débil porque tiene un conocimiento deficiente. Lo leo nuevamente. Su conciencia era débil porque tienen un conocimiento deficiente de sí mismos. No tenían bien fundamentada su convicción de la obra de Dios en sus vidas, ¿sí? Todavía no estaban seguros de ser salvos, todavía no estaban seguros de que Dios ya los hubiera perdonado. Ellos podían pensar que si hacían algo malo, tal vez Dios los iba a rechazar, ¿sí? Tal vez Dios ya no los iba a perdonar, tal vez Dios los iba a castigar, ¿sí? No, habían entendido totalmente que cuando Dios perdona, Dios nos recuerda. No quiere decir que Dios olvida, a Dios no se le olvida nada, pero Dios no recuerda, ¿sí? Como nos dice por ahí en Jeremías 33, 34 me parece que es,
y vendrán a mí y confesarán sus pecados y yo los perdonaré. Nunca más me acordaré de ellos. Ajá. No habían entendido todavía, esa no era una convicción firme en su corazón, ¿sí? Y en su conciencia, ¿sí? Esto nos enseña que para que la conciencia funcione correctamente, debe de estar bien informada. De otro modo, la persona tropezará una y otra vez en su vida, ¿sí? Pablo nos dice que debemos de estar aprendiendo continuamente, ¿sí? Y a fondo, para que ese conocimiento quede bien fundamentado en nuestra conciencia y forme convicciones, ¿sí? Convicciones fuertes, que nada las pueda remover. El versículo 8 dice: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, ¿sí? La primera parte del versículo indica que eso era lo que decían los creyentes fuertes, y Pablo está de acuerdo con esto. Es que la comida no tiene ningún significado religioso ni espiritual, y le decían a los débiles que no debían preocuparse por comer esa comida, que Dios no los culparía. La segunda parte indica que los fuertes podrían decir: nosotros comemos demostrando nuestra madurez, y ustedes no lo hacen y muestran su inmadurez. Pablo refuta esta enseñanza diciendo: ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, ¿sí? Si decimos que la comida no tiene sentido religioso, ¿sí?, entonces tampoco podemos jactarnos de lo que hacemos con eso. Ajá. Última parte del pecado, versículos 9 al 13. El versículo 9 dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Pablo acepta que tienen derecho a esa libertad cristiana. Les ha dicho que el conocimiento debe de ir de la mano del amor para edificación de todos. Cuando se usa independientemente, produce vanidad, soberbia y causa conflictos y divisiones. Recordemos que uno de los grandes problemas de esa iglesia en ese tiempo eran las divisiones que había en la iglesia. Pablo detecta una actitud peligrosa en este grupo de creyentes, pues dice: esa libertad vuestra. ¿Les suena familiar esa frase? Llego a la casa, saludo a Male un día: ¿cómo estás, mija? Bien. ¿Cómo te fue? Bien. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Pues te cuento. Fíjate que tu hijo... Exactamente, ¿sí? Pablo está haciendo exactamente lo mismo aquí. Mirad que esta libertad vuestra. Ajá. O sea, la manera en que ellos hacen las cosas los está responsabilizando por el problema que ya tienen y por problemas que puedan suceder, ¿sí? Esa es la actitud. Dice, Pablo detecta una actitud peligrosa en este grupo de creyentes. Dice, esa libertad vuestra, lo cual indica el descontento del apóstol y el que reclamen ese derecho con cierta agresividad. La libertad cristiana sin amor genera arrogancia. Los corintios tienen el derecho de reclamar su libertad para comer de todo, ya que Pablo enseña que ninguna comida es inmunda en sí misma. Eso lo escribió en Romanos capítulo 14, versículo 14. Con todo, uno siempre debe de usar esa libertad cristiana en el contexto del amor por el prójimo en general y por el hermano o la hermana en Cristo en particular. Un derecho que un cristiano ejerce en forma legítima no debe jamás convertirse en un obstáculo para otro creyente. Muchas veces podemos hacer cosas, mis hermanos, que estamos perfectamente conscientes de que no nos afectan de ninguna manera espiritualmente, ¿sí? Y tenemos ese derecho, pero simplemente estamos pensando en nosotros, de una manera un tanto egoísta. Solamente pienso en lo que es bueno para mí, ¿sí? Pero también puedo pensar, es que si es bueno para mí, entonces lo puedo compartir, ¿sí? Y lo puedo explicar y lo puedo enseñar. Pero ¿qué pasa si no tengo esa oportunidad? Sino que simplemente me ven, me observan, ¿sí?
Por ejemplo, podríamos pasar por la calle y ver a una pareja que están platicando, ¿sí? Y de pronto ella empieza a manotear y le empieza a decir, ¿sí? Ajá, y medio levanta la voz, ya nos estamos alejando, no escuchamos claramente lo que dice y nos vamos con la impresión, híjole, ya se enojó ella. ¿Quién sabe qué le hizo él? ¿Verdad? Pero ¿qué tal si le estaba diciendo, no hombre, ¿qué crees? Que mi hermana se encontró con una señora que le hizo esto y que le empieza a decir así y esto y lo otro. Nos fuimos con la primera impresión y no tiene nada que ver con lo que está pasando ahí. Y eso mismo puede suceder cuando ejercemos nuestros derechos indiscriminadamente, ¿sí? Y Pablo está llamando la atención respecto a esa situación, ¿sí? Pablo usa la palabra tropezadero. La libertad que goza un creyente siempre debe afianzarse en el contexto del servicio mutuo en amor. Pablo ordena a los corintios, amantes de la libertad, que demuestren su amor comprendiendo a sus hermanos que son menores que ellos en su conocimiento espiritual. El versículo 10 dice, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos? ¿Sí? Pablo apoya la libertad cristiana, no reprocha al creyente fuerte que come en el comedor de un templo. Correctamente observa que no está adorando a ídolos, sino compartiendo tal vez con familiares o amigos. No llama la atención al hecho de comer en un comedor, sino al hecho que esta acción puede tener en el hermano débil, la cual puede ser, en el peor de los casos, provocar que éste vuelva a la idolatría, y en el mejor que coma con un cargo de conciencia, sintiendo culpa y remordimiento por su incapacidad de obedecer a Dios. ¿Sí? Hermano, ¿usted se frustra cuando desobedece a Dios? ¿Le da vergüenza? ¿Sí? Es una verdadera frustración, ¿verdad? Cuando no podemos controlar cosas, cuando queremos ser, no sé, esos, ¿no le gusta ser el hijo consentido? ¿Sí? ¿No quiere ser el hijo consentido de Dios? ¿Sí? ¿No cantamos que somos la niña de sus ojos? ¿Verdad? Y aún así estamos pecando continuamente. Es una frustración. Imagine o recuerde lo que sentía usted al principio, ¿sí? Cuando recién era convertido. Exactamente eso es lo que estaba pasando, ¿sí? Pero además impulsado por el comportamiento irresponsable, desconsiderado y falto de amor de personas que se suponía que debían enseñar y ser ejemplo, ¿sí? La conducta del fuerte guía al débil, pero lo guía a descarriarse. Una conducta carente de amor y consideración puede ser desastrosa, especialmente para los débiles espiritualmente, que se dejan llevar por el ejemplo del fuerte. La persona que tiene un buen conocimiento es del todo responsable por la salud espiritual del débil. Su conducta desconsiderada constituye un pecado contra Cristo. Y Pablo lo dice, por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Cuando el hermano débil come la carne sacrificada en un templo pagano, asocia ese acto con la adoración a los ídolos. El remordimiento de su conciencia destruye su confianza en vez de ser edificado, es destruido. Pablo apunta a las consecuencias de la conducta del hermano que tiene conocimiento, el cual intencionalmente pasa por alto las objeciones que levanta el débil. Pablo hace notar que esta conducta desconsiderada del sabiondo puede hacer que se pierda el hermano débil por quien Cristo murió, igual que por él. ¿Sí? Esto es, si Cristo pagó el sacrificio supremo muriendo por el hermano débil, lo menos que el hermano fuerte puede hacer es mostrar amor y comprensión por sus hermanos, absteniéndose de ciertas comidas. Así Pablo aborda a los fuertes directamente al decir el conocimiento tuyo, llamando la atención a la carencia de amor en la actitud de aquellos corintios envanecidos por su conocimiento. Contrasta la muerte de Cristo con el amor más grande que puede haber, con el conocimiento carente de amor de algunos cristianos. Algunos de esos podemos ser nosotros, mis hermanos.
Finalmente, mejor dicho, el versículo 12 dice: porque de esta manera, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Para concluir, el apóstol apunta el centro del problema: contra Cristo pecáis. Al usar el término presente, indica que estos corintios estaban en el proceso de cometer el pecado de no amar a Cristo. Apunta a que insultan a Cristo de forma terrible, aun cuando su dureza se dirige contra sus propios hermanos en Cristo. Cuando Pablo fue cegado por la luz celestial camino a Damasco, Jesús le preguntó por qué lo perseguía. Asombrado, Pablo le preguntó a Jesús por su identidad. Le dijo: ¿quién eres, Señor? Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Jesús es uno con sus hermanos y hermanas. Esto hace que una ofensa contra un hermano es una ofensa directa contra nuestro Señor Jesucristo. El versículo 13 nos da una conclusión lógica de este problema. Dice Pablo: por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no volveré a comer jamás para evitar que mi hermano tropiece. Pablo declara sus convicciones que lo llevan a cualquier sacrificio en favor de Cristo, de la diseminación del Evangelio y del crecimiento de la Iglesia. Se pone como ejemplo para los corintios, mostrando que un líder siempre debe ser ejemplo para sus seguidores, para sus compañeros, para sus hermanos y para sus discípulos. Aplicación. La última, por favor. Lo que es inocuo para una persona puede que no lo sea para otra. ¿Sí? Puede ser que uno se considere fuerte para resistir alguna tentación, pero tal vez otro no lo sea. Puede ser que para nosotros ni siquiera sea una tentación, pero puede ser para otro una de las más terribles. Por lo tanto, al considerar si podemos hacer algo, debemos pensar no solo en cómo nos afecta a nosotros, sino también cómo afecta a los demás. Punto número 2. No se debe juzgar nada sobre el punto de vista del conocimiento, sino también desde el punto de vista del amor. Hay siempre un cierto peligro con el conocimiento. Tiende a hacer a las personas arrogantes, a humillar a las personas que saben menos. Nuestra actitud debe de ser gobernada no por lo que sabemos, sino por nuestra simpatía y amorosa consideración para con los demás. Así podremos abstenernos de hacer o decir algo que pueda ser legítimo en otro caso, pero que pueda dañar a alguno de nuestros hermanos. Finalmente, nadie tiene el derecho de permitirse un placer o reclamar una libertad que pueda dañar a otra persona. Puede que uno tenga la capacidad de mantener un placer o una libertad bajo un límite que no representa un peligro para nosotros. Pero no debe pensar solo en uno, sino en el hermano débil. Una indulgencia que puede dañar a otra persona no es un placer, es un pecado. Espero que sea de utilidad esta predicación para ustedes, mis hermanos. Muchas gracias y disculpen, siempre me paso. Dios bendiga.